Sobre el contenido tenemos como primer número la introducción, seguido de objetivo, los métodos, los resultados del estudio, la discusión y la conclusión por último. En la introducción, la enfermedad renal crónica, ERC, definida como la tasa de filtración glomerular estimada, que es menor a 60 mililitros, entre 1,73 metros al cuadrado, o la albuminuria persistente, que afecta a más del 10% de la población mundial. El diagnóstico precoz de la ERC es importante para poder reducir el riesgo de progresión y morbilidad y mortalidad cardiovascular, que es 30 veces mayor entre personas con enfermedad renal crónica que en la población general. El manejo de los factores de riesgo modificables es esencial y la dieta se ha convertido en una herramienta terapéutica importante, pero a menudo olvidada para la prevención y el retraso de progresión de la enfermedad renal crónica. Actualmente, los objetivos principales de la terapia nutricional en relación con la ERC son reducir la acumulación de subproductos del metabolismo y reducir la progresión de la enfermedad renal. Además de todo, la dieta puede formar una estrategia para prevenir o mejorar las complicaciones de la enfermedad renal crónica, incluida la acidosis, hipercalemia, hiperfosfatemia, síntomas urémicos, enfermedades óseas y pérdida de energía proteica. Sin embargo, la dieta todavía no se utiliza como una estrategia de prevención. Además, aunque las dietas bajas en proteínas son las estrategias que se han estudiado más en relación con la enfermedad renal crónica, existen pruebas que sugieren que muchos otros nutrientes pueden influir en los resultados renales, como el fósforo, el sodio, el potasio, el calcio y la vitamina K. Además, en sí hay pocos estudios que han abordado nuevos enfoques analíticos, como el análisis de patrones dietéticos en lugar de la evaluación de nutrientes individuales. Progredir es un estudio de cohorte diseñado para poder evaluar los determinantes de la progresión de la enfermedad renal crónica y el riesgo de mortalidad entre pacientes con enfermedad renal crónica. La cohorte comprende esencialmente las personas con clase de enfermedad renal crónica 3 y 4 que viven en Sao Paulo, Brasil, y la dieta es uno de los factores bajo investigación. Como objetivo, evaluaron la asociación entre la ingesta de energía, macronutrientes y micronutrientes y la tasa de filtración glomerular estimada junto con los patrones dietéticos y sus factores asociados entre los participantes del estudio Progredir. En los métodos, el presente estudio consistió en una evaluación de los datos de referencia del estudio Progredir. Los detalles de los métodos se han publicado en otra parte. Los pacientes que acudieron al servicio ambulatorio del Hospital das Clínicas Sao Paulo, un centro de atención de nivel cuarto, fueron invitados a participar en ese estudio.
Los pacientes que son mayor o igual a 30 años de edad que presentaron al menos dos mediciones de creatinina con un intervalo mínimo de 3 meses, que es mayor o igual a 1,6 miligramos por decilitro para lo que son los hombres, y mayor o igual a 1,4 miligramos entre decilitro para las mujeres. Se consideraron potenciales candidatos. Se excluyeron a los pacientes que asistían a servicios de oncología, psiquiatría, urología, el virus de la inmunodeficiencia humana, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, VIH, SIDA, hepatitis viral y glomerulonefritis. Los candidatos restantes fueron contactados por teléfono e invitados a participar si no se cumplía ninguno de los siguientes criterios de exclusión, que sean, en hospitalización o infarto agudo de miocardio en los últimos 6 meses, enfermedades autoinmunes, embarazo, enfermedades psiquiátricas, quimioterapia continua o terapia inmunosupresora. También en reemplazo renal en curso terapia, en glomerulonefritis, infección por VIH-Sida, hepatitis B o C o trasplante previo de cualquier tipo. La contratación se llevó a cabo desde marzo de 2012 hasta diciembre de 2013 y se llegaron a inscribir 454 participantes. El estudio fue aprobado por dos comités de ética locales y se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los participantes. Cada participante visitó el centro de investigación para entrevistas y exámenes clínicos de acuerdo con los protocolos estándar. Las entrevistas y los exámenes clínicos fueron realizados por personal capacitado bajo estrictas condiciones de control de calidad. Los datos sobre las variables sociodemográficas, edad, sexo, nivel de escolaridad y clase de ingresos, y las variables de estilo de vida como consumo de tabaco, consumo de alcohol y práctica de actividad física fueron autodeclarados. La diabetes se definió utilizando una definición de 5 criterios que incluye antecedentes médicos previos de diabetes, como el uso de medicamentos para tratar la diabetes, la glucosa plasmática en ayunas mayor o igual a 126 miligramos entre decilitro, la hemoglobina glicosilada mayor o igual a 6,5% y glucosa plasmática en 2 horas mayor o igual a 200 miligramos entre decilitro, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. La tasa de filtración glomerular estimada se estimó mediante la ecuación de colaboración epidemiológica de la enfermedad renal crónica. Se usaron el cuestionario de frecuencia de alimentos, que fue validado del estudio longitudinal brasileño de salud de adultos, para evaluar la ingesta dietética. El cuestionario preguntó sobre 114 alimentos o preparados y evaluó la frecuencia diaria, semanal o mensualmente y la cantidad habitual de ingesta de cada alimento o preparación en las mediciones del hogar. Además, se incluyó 19 preguntas sobre las características de los hábitos alimenticios de los sujetos en los últimos 12 meses. Este tipo de cuestionario de frecuencia de alimentos fue aplicado por personal que había sido entrenado para esa función. Después de la recolección de datos, se revisó el cuestionario de frecuencia de alimentos para verificar si el tamaño de la porción de los alimentos estaba de acuerdo con lo que habitualmente consume la población brasileña. Para evaluar la ingesta de energía y nutrientes, se usó las bases de datos de composición de alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, excepto cuando esos valores estuvieran fuera del rango de entre el 80 al 120% de los valores en la tabla brasileña de composición de alimentos
En estos casos usamos los valores últimos. En el estudio se excluyeron los pacientes cuyo consumo de energía fue superior a 5.000 kilocalorías, que fueron en total 11 personas, a partir de los análisis, porque esos valores improbables pueden haber llevado a una sobreestimación de la ingesta de nutrientes. Las ingestas de micronutrientes y macronutrientes se ajustaron para la energía utilizando el método residual. Para analizar la ingesta de energía y proteínas por kilogramo, utilizamos el peso corporal actual o un peso ajustado cuando la adecuación del índice de masa corporal era inferior al 95% o superior al 115%. Las ingestas de energía y proteínas se compararon con las recomendaciones de National Kidney Foundation. La ingesta de suplementos y medicamentos no fueron tomados en consideración en los análisis actuales. Los patrones dietéticos se derivaron del análisis de componentes principales con rotación ortogonal, que es el Varimax, para extraer los factores. Consideraron la frecuencia diaria de ingesta de cada alimento en los análisis. Posteriormente, los alimentos con composición nutricionales similares se agruparon en 20 alimentos o grupo de alimentos, se realizó un análisis factorial exploratorio y la adecuación de los datos se evaluó mediante la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin y la prueba de esfericidad de Bartlett. Se establecieron diferentes números de factores y eligieron aquellos con patrones que sean interpretables, que fueron nombrados de acuerdo con la interpretación de los datos. También se determinó un puntaje para cada patrón, lo que permitió a cada participante tener un puntaje de factor para todos los patrones identificados. Las ingestas de energía y nutrientes se presentaron como medias y desviaciones estándar o como medianas y rangos intercuartilíticos. Según el sexo, las variables se probaron para la distribución normal usando la prueba de Kolmogorov-Smirnov y luego las diferencias entre los grupos que se analizaron usando la prueba de Student, que es la distribución normal, o la prueba de Mann-Whitney, distribución no normal. Se realizó un análisis de regresión lineal entre la ingesta de energía y nutrientes y la tasa de filtración glomerular estimada como una variable dependiente y entre las variables sociodemográficas y clínicas y los patrones dietéticos, puntajes de factores, como una variable dependiente. Todos los análisis se realizaron con el software SPSS versión 17.0. En cuanto a los resultados, se puede visualizar que se predominó ancianos en este estudio, hombres que sean, aparte de hipertensos y diabéticos. Y la tasa de estimada de filtración glomerular, la media fue de 38.4, más o menos 14.6 entre mililitro, entre minuto, entre 1.73 metros al cuadrado, que representa, se puede ver en la tabla 1. En la tabla 2 se puede visualizar que en cuanto a la ingesta de energía y nutrientes,
que son 293 personas, que es el 66.1% de los participantes, mostraron una ingesta energética que es inferior a la recomendada, mientras que 399, que es el 90.1%, tuvieron una ingesta de proteínas superior a la recomendada para pacientes con enfermedad renal crónica que no son dializados. Los pacientes masculinos además presentaron una ingesta de energía, bueno, que son kilocalorías, y hierro estadísticamente superiores a las de las mujeres, que presentaron una mayor ingesta de proteínas, fibra dietética, vitamina A, vitamina E, tiamina, ácido pantoténico, cobalamina, vitamina C y potasio. En la tabla 3, en el análisis de regresión lineal univariante, la ingesta proteica estuvo inversamente relacionada con la tasa de filtración glomerular estimada, mientras que la ingesta de piridoxina estuvo directamente asociada. Después del ajuste por edad, sexo, diabetes, microalbuminuria y presión arterial sistólica, solo la ingesta de proteínas mostró una tendencia a permanecer inversamente relacionado con la tasa de filtración glomerular estimada. Tres patrones de dieta fueron retenidos para su posterior análisis. El patrón de aperitivos estaba compuesto principalmente por panes, galletas, pasteles, productos firanáceos, mantequilla, margarina, huevos, procesados, bueno, carne procesada, dulces, refrigerios, productos lácteos enteros y bebidas endulzadas, que explicaron el 12.6% de la varianza. El patrón mixto estuvo compuesto por granos enteros, pasta, tubérculos, carne roja, carne de ave, pescado, mariscos, frutas, verduras, productos lácteos bajos en grasa y jugos naturales, lo que explica el 8.9% de la varianza. Y el patrón tradicional estaba compuesto por arroz blanco, frijoles y café, lo que explicaba el 7% de la varianza. Todos esos patrones se pueden visualizar en la tabla número 4. El valor de la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin fue de 0.601 y el valor P de la prueba de esfericidad de Bartlett fue menor a 0.001. El patrón de refrigerio estuvo directamente asociado con el sexo masculino e inversamente relacionado con la diabetes. El patrón tradicional se asoció directamente con el sexo masculino y el nivel de escolaridad e inversamente relacionado con la edad y la hipertensión. Todo que se puede visualizar en la tabla número 5 y ninguno de estos patrones se relacionó significativamente lo que es con la tasa estimada de filtración glomerular. En cuanto a la discusión, en este presente estudio, los participantes informaron tener ingestas bajas en energía y altas en proteínas en relación con las recomendadas nutricionales, bueno, las recomendaciones nutricionales para pacientes con enfermedad renal crónica. Esto es notable considerando que esta población fue reclutada en servicios ambulatorios en uno de los principales hospitales públicos en Sao Paulo. Además, este hallazgo concuerda con los datos de otros estudios que también informaron baja ingesta energética y alta en proteínas entre los pacientes con enfermedad renal crónica que no son aún sometidos a diálisis y resalta la dificultad para lograr la aplicación eficaz
en cuanto a pautas nutricionales en caso de enfermedades crónicas. En un estudio de Avesani, se identificó una ingesta energética de 22,4 kilocalorías por kilogramo en pacientes brasileños, que fue inferior a la observada en el presente estudio. La ingesta de energía y proteínas de la muestra del presente estudio fue similar a la encontrada en el estudio de modificación de la dieta en la enfermedad renal en una población estadounidense con enfermedad renal crónica, pero fue más alta que la encontrada en la cohorte de insuficiencia renal crónica que en el estudio y el Estudio Nacional de Salud y Nutrición, examen. Aunque una dieta baja en proteínas es actualmente la principal recomendación dietética terapéutica para la enfermedad renal crónica, su aplicación real en entornos clínicos varía ampliamente. Varios factores pueden estar contribuyendo a esto, como la dificultad para establecer enfoques multidisciplinarios, la falta de adopción de dietas bajas en proteínas, el miedo a la intensificación de la pérdida de energía proteica y la baja adherencia al tratamiento por parte de los pacientes. El 90% de la población con enfermedad renal crónica en el estudio de Progredir informó tener una ingesta de proteína superior al valor recomendado. Puede haber varias razones para esto y estas no fueron evaluadas en el presente estudio, pero posiblemente incluyeron los hábitos alimenticios de la población brasileña, que se sabe que incluyen una alta ingesta de proteína animal junto con baja adherencia al tratamiento y falta del uso de intervenciones dietéticas como una herramienta importante para el tratamiento médico. Estos resultados muestran que la implementación de dietas bajas en proteínas no se está logrando en esta población de enfermedad renal crónica, a pesar del hecho que esos individuos presentaban enfermedad renal crónica en su mayoría de clase 3 y 4 y tenían un alto riesgo de progresión de enfermedad renal crónica. Además, en el presente estudio, la ingesta de proteínas mostró una fuerte tendencia hacia la asociación inversa con la tasa de filtración glomerular estimada en el análisis de regresión lineal. Aunque no podemos abordar la causalidad de este estudio en transversal, este hallazgo es concordante con los datos de otros estudios que sugieren que la ingesta de proteínas está asociado con la progresión de enfermedad renal crónica. Estos estudios forman la base de la recomendación dietética de reducir la ingesta de proteínas a menos de 0,8 gramos por kilogramo por día. La baja ingesta de energía en esta población puede deberse a varios factores como anorexia, náuseas, anemia, dietas restrictivas y comorbilidades. La baja ingesta de energía es uno de los factores asociados con el desarrollo de la pérdida de energía proteica que se relaciona con una mayor morbilidad y mortalidad en los casos de enfermedad renal crónica. Aunque se ha demostrado que la ingesta de energía baja se relaciona con un menor tasa de filtración glomerular estimada y mayor creatinina sérica y nitrógeno ureico en sangre, el estudio no mostró ninguna relación significativa entre la tasa de filtración glomerular estimada y la ingesta de energía. Hay una falta de estudios brasileños que evalúen la ingesta de micronutrientes en pacientes con enfermedad renal crónica no sometidos a diálisis.
en un estudio que evaluó el contenido de zinc e hierro en las dietas de pacientes brasileños sin enfermedad renal crónica sometidos a diálisis, se observó un bajo contenido de estos minerales en comparación con los del presente estudio. No se pudo identificar ningún otro estudio brasileño que evaluara los micronutrientes de la ingesta de pacientes con enfermedad renal crónica no sometidos a diálisis. En un estudio realizado en Polonia que evaluó la ingesta dietética de pacientes con enfermedad renal crónica no aún sometidos a diálisis, mediante un registro de alimentos de 3 días, la ingesta fue más baja que en el presente estudio para todos los micronutrientes, a excepción de vitamina A, vitamina E y bridoxina. Tres grandes estudios de cohortes estadounidenses se observó una alta ingesta de fósforo, como en el presente estudio, en el que se registró una cantidad de 1.184 miligramos, que es decir, casi un 60% por encima de la cantidad recomendada. Sin embargo, en el presente estudio, la ingesta de sodio fue menor que en esos estudios y la ingesta de potasio fue ligeramente mayor. Los patrones dietéticos identificados en el presente estudio fueron similares a los de otros estudios realizados con adultos brasileños y personas de edad avanzada con tasa de filtración glomerular estimada. De acuerdo con el valor encontrado en la prueba de Kaiser-Meyer-Holkin y el valor P de la prueba de esfericidad de Bartlett, el análisis factorial puede considerarse adecuado. Además, la varianza acumulada fue similar a la de otros estudios. El patrón mixto compuesto por granos enteros, carnes, frutas y vegetales generalmente se conoce como saludable o prudente en estudios sobre patrones dietéticos. Se recomienda una dieta baja en proteínas para los pacientes con enfermedad renal crónica no dializados. Consideramos que la ingesta alta de carnes y en consecuencia de proteínas puede no ser saludable o prudente en esta población y por eso se llama ese patrón mixto. El patrón tradicional se asoció directamente con el género masculino e inversamente asociado a la edad, según lo encontrado por Cardoso en un estudio poblacional. El sexo masculino también se asoció con el patrón de merienda, según lo verificado por Ferreira, lo que puede indicar una preocupación menor con respecto a la alimentación entre los hombres. El patrón de bocado se asoció inversamente con la presencia de diabetes, lo que puede sugerir que los sujetos diabéticos alteraron su patrón dietético debido a su enfermedad, lo que puede explicar por qué los diabéticos consumen mayores cantidades de proteínas, vitaminas y minerales que los participantes no diabéticos. Ninguno de los patrones de la dieta se asoció con la tasa de filtración glomerular estimada. De acuerdo con este hallazgo, Gutiérrez demostraron en un estudio de cohortes que ningún patrón dietético estaba relacionado con la progresión de la enfermedad renal crónica. Una dieta rica en frutas y verduras se asoció con un menor riesgo de mortalidad. En un reciente metaanálisis, no hubo asociación entre lo que es un patrón saludable en cuanto a mayor cantidad de frutas, verduras, pescados, cereales, granos integrales,
menor en carnes rojas y azúcares refinadas, y el riesgo como tal de enfermedad renal terminal, pero se encontró en ese patrón que fue asociado con un menor riesgo de mortalidad. En los estudios que incluyeron participantes sin enfermedad renal inicial, los resultados han sido diferentes. En un análisis de subgrupos de Nurses Health Study, el patrón occidental, que entra rico en carnes rojas y procesadas, grasas saturadas y dulces, estuvo directamente relacionado con la disminución de la tasa estimada de filtración glomerular y la microalbuminuria. El patrón DASH, que es enfoques dietéticos para detener la hipertensión, se asoció inversamente con una disminución de la tasa de filtración glomerular estimada en la cohorte ULSAM, que es un estudio longitudinal de Uppsala en hombres adultos. Una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asoció con una menor presencia de enfermedad renal crónica y mayores tasas de supervivencia. Estos resultados pueden indicar que los patrones dietéticos tienen menos influencia sobre el riesgo a la enfermedad renal en etapa terminal después de la enfermedad renal crónica. Ya se ha establecido y ha alcanzado etapas moderadas a avanzadas. Una mayor ingesta de frutas y verduras parece ser beneficiosa en relación con el riesgo de mortalidad entre las personas con deterioro y función renal normal. Otros estudios pueden confirmar estos hallazgos y también evaluar la asociación entre los patrones dietéticos y otros factores como el riesgo cardiovascular. El estudio tiene algunas limitaciones. Primero, fue un estudio transversal. Segundo, la población progredir es una muestra derivada del hospital, lo que implica que la dieta reportada posiblemente estuvo influenciada por las enfermedades actuales y sus tratamientos. Esto puede haber reducido la medida en que la evaluación dietética refleja la ingesta previa a largo plazo. Además, en el cuestionario de alimentos de frecuencias, son instrumentos limitados que pueden no incluir todos los alimentos consumidos, lo que puede llegar a perjudicar la cuantificación de la ingesta de nutrientes. Los participantes que podían haber informado menos de su ingesta de energía no fueron excluidos de los análisis. Sin embargo, utilizaron el método residual para ajustar la ingesta de todos los nutrientes por energía, obteniendo los datos de ingesta sin la influencia de la energía. El estudio incluyó una muestra representativa y utilizó un método apropiado de análisis, por lo tanto, mostró resultados interesantes con respecto al perfil dietético y los patrones de una población con enfermedad renal crónica. Y como conclusión, encontramos que una ingesta baja de energía y un alto consumo de proteínas en una población con enfermedad renal crónica, lo que demuestra la necesidad de una intervención nutricional. Además, la ingesta de proteínas estaba inversamente relacionada con la tasa de filtración glomerular estimada. Los patrones dietéticos no se asocian con este dato de tasa de filtración glomerular estimada, pero se asociaron con la edad, el sexo, el nivel de escolaridad, la presencia de hipertensión y diabetes, lo que sugiere que los factores sociodemográficos y clínicos se asocian con la ingesta dietética y deben considerarse en las intervenciones nutricionales.